Empieza en 10 segundos. Lo tengo. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá desde la página de Costa Rica Wildlife a través del Facebook Live. En esta tarde vamos a tener la primera charla, la presentación de Fabiola en la celebración, la conmemoración de la semana por el primer año de la ranita Tlahuelcoila celeste. En este caso vamos a tener una presentación sobre acústica, sobre bioacústica con otra especie, que es Agalignis lemur, con la cual Fabiola, bueno, nos va a hablar un poquito de cuál fue su trabajo y cómo utilizar estas herramientas de bioacústica para conservación de anfibios. Acá tenemos, bueno, tenemos a la compañera Valeria, que es la coordinadora del programa Tlaloc. Le voy a dar un toquecito para que nos presentemos. Hola a todos y todas, qué dicha que están uniendo. Esperamos que disfruten esta charla y le agradecemos mucho a Fabiola por venir a incrementar nuestro conocimiento sobre Agalignis lemur y todo lo que ella está haciendo con esa maravillosa especie. Hola, Fabiola. Hola, hola. Mucho gusto y muchas gracias a todos los que se van conectando en este ratito tan especial conmemorando a la Tlahuelcoila celeste. Genial. Ahí como ven, en algunas páginas están pasando subtítulos, por si acaso, van a estar como por acá. En este caso vamos a hacer una pequeña presentación, la de Fabiola, y más adelante, ojalá que nos alcance el tiempo, voy a hacer una pequeñita presentación, una pequeña sorpresa de un canto muy especial que tenemos para el final. Gracias a todos. Recuerden, bueno, las preguntas las pueden hacer igual por el Facebook Live, directamente debajo de esta presentación, de este video, y ahí estaré leyéndolas al final, por si surge, ¿verdad?, alguna presentación. Bueno, vamos a darle ahora, digamos, el pase a nuestra querida amiga Fabiola, porque ella nos va a empezar a conversar un poquitito de este tema tan interesante que es el uso de la bioacústica para muchos temas, y en este caso, con Agalignis lemur. ¿Okay? Si quieres, puedes presentar. Perfecto, muchas gracias. Okay. Ahí se ve bien mi presentación. Ahora sí. 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 Perfecto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. A mí me llena de mucha ilusión este tipo de iniciativas como la Semana Celeste, porque no solo trata de conmemorar una especie, de anfibio, ¿verdad?, que está críticamente amenazada, sino también es el poder compartir de lo que se hace también a nivel de país en términos de conservación. Y en este caso, lo que yo les voy a contar hoy es de una rama de bioacústica, ¿verdad?, que es lo que es identificación automática. Entonces, así es como está titulada la charla. Identificación automática del canto de Agalignis lemur y las implicaciones en su conservación. Este proyecto es parte de Fundación Veragua y de la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, sabemos que el 41% de las especies de anfibios a nivel mundial están amenazadas, y esto se debe en gran medida a que al ser animales ectotérmicos son especialmente sensibles a la fluctuación climática que estamos exhibiendo hoy en día. También se ha dicho que estas especies están, se catalogan en un estado de vulnerabilidad alto debido a la sinergia de eventos de origen antropogénico y climático que están incidiendo de forma directa en las especies. Se habla de patógenos infecciosos que han afectado muchas especies. También se ha hablado de la fragmentación de hábitat y cómo esto ha tenido consecuencias bastante importantes.
Y para muchas especies no hemos logrado aproximar cuáles son estas causas que están ocasionando que ellas declinen a una tasa o, bueno, a una rapidez bastante alta. Entonces, vemos esta imagen y pensaríamos que este es un hábitat propicio para la supervivencia de las especies. Y de hecho, esto es así. Esta es una imagen de Veragua Rainforest en el Caribe central del país, donde en el 2019 se clasificó como el sitio más biodiverso en términos de anfibios a nivel mesoamericano. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía en este bosque tropical lluvioso, donde lo vemos verde, lleno de vegetación, con una lluvia constante, las especies están desapareciendo todavía en estos hábitats que se consideran pristinos. Y no sabemos qué está pasando con estas poblaciones. El caso más representativo de este contexto es Agalindin lemur, que antes de la década de los 80 se consideraba en Costa Rica una especie de amplia distribución y posterior a esta década tuvo un declive drástico en sus poblaciones. Hoy en día esta especie se considera en peligro crítico de extinción y tan rápido fue este evento donde las poblaciones se fueron extinguiendo localmente de muchos sitios, que tampoco logramos generar muchísima información sobre su historia natural, ni tampoco de su acústica, ¿verdad? Ni absolutamente algo que nos permitiera inferir, ¿verdad?, qué pasó. Se cree que Lemur es sensible al patógeno infeccioso, el Batrachochitridium dendrobatides, y también es sensible a la fragmentación de hábitat. Sin embargo, no hay mucha literatura disponible y la especie está en una categoría de amenaza importante. Entonces, a nivel de un contexto internacional, ¿verdad?, surge esta gran pregunta y es cómo las variables ambientales afectan la persistencia de las especies en su hábitat. Y cuando yo pienso en esta gran pregunta, ¿verdad?, porque es densa, se me viene a la cabeza una pregunta más y es, ¿cuáles herramientas tenemos para responder esta pregunta? Entonces, parte de lo que yo les voy a contar el día de hoy fue cómo hicimos este trabajo con esta especie, ¿verdad?, que consistió básicamente en determinar el efecto de las variables ambientales en la actividad de canto de la rana lemur. Para esto, entonces, partimos de dos grandes pasos. El primer paso se concentró en toda esta parte bioacústica, en el registro, ¿verdad?, de su actividad a partir de monitoreo acústico. Luego, con esta información acústica que logramos recabar de la especie, cómo luego pudimos ser eficientes al momento de procesar esta información. Entonces, para ello creamos un reconocedor acústico automático dirigido específicamente al canto de esta especie. Y una vez que obtuvimos esta actividad, donde logramos identificar cuáles fueron estos periodos donde la especie cantó más, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, procedimos con el paso 2, ¿verdad?, que básicamente consistió en evaluar esta tasa de canto según distintas variables climáticas, usando la temperatura, la lluvia, la humedad relativa y la luna para evaluar el efecto del clima en la actividad acústica. Entonces, quisiera contarles a modo de retrospectiva que la primera vez que yo había intentado responder una pregunta como esta, estaba en la universidad llevando mis primeros cursos de biología y mis métodos se veían básicamente así. Nos sentábamos frente a una laguna por 5 horas en la noche y con mi equipo en ese momento, ahí están Cris y Checho, nos repartíamos las especies que escuchábamos en la noche y contábamos cuántas veces una especie cantaba por un periodo de tiempo determinado. Entonces, cuando pasaban estas 5 horas, al final, bueno, de un periodo que considerábamos como el periodo que íbamos a usar para el estudio, tratábamos de asociar esta tasa de canto con variables climáticas. Entonces, bueno, varios problemas, ¿verdad? Estábamos limitados por el hecho de que si estábamos tomando datos y se venía un aguacero, ya ese toldo no nos iba a proteger, entonces no iban a haber datos esa noche.
Y también, obviamente, sabíamos que si queríamos conducir este estudio a una mayor escala temporal o espacial, nos íbamos a ver limitados porque necesitábamos de nuestra presencia física para tomar estos datos, ¿verdad? Entonces, si bien este proceso fue sumamente formativo, porque hay algo que no cambiaría, y es el hecho de que estuvimos en contacto directo con las especies, y de ahí es cuando surgen muchísimas preguntas y cuando también podemos nosotros ver cómo varía la actividad acústica a través del tiempo siendo observadores. Sí, habían limitaciones y por eso es que los tiempos cambian y mejoran. Y eso quiere decir que a nivel acústico, ¿verdad? Se da un auge en el hecho de que tenemos más herramientas que nos permiten hacer monitoreos acústicos pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que usamos grabadoras que podemos colocar en el bosque y estas grabadoras nos van a registrar la actividad de las especies de manera continua y sistemática. Entonces, en mi caso, yo ya para mi tesis, ¿verdad? Que este fue mi proyecto de tesis, configuramos las grabadoras para que tomaran información de 5 de la tarde a 5 de la mañana del siguiente día, poder lograr tener 3 periodos de tiempo por hora donde íbamos a tener ojalá suficiente información, y ya esto entonces hacía que yo podía dejar el grabador por más de un mes y lo único que nos teníamos que preocupar era por cambiar las tarjetas de memoria y las baterías cada cierto tiempo. Entonces, eso es sumamente bueno porque ya no estamos limitados a que tenemos que estar de forma presencial en los hábitats de las especies para documentar su actividad acústica, pero también tienen un reto, ¿verdad? Y es que con esa gran cantidad de datos que generan estos grabadores, ¿cómo los procesamos y cómo obtenemos los cantos de interés, ¿verdad? Cuando estamos enfrente de una laguna donde pueden cantar 20 ranas a la misma vez. Entonces, este proceso, básicamente, nosotros lo logramos a partir de 3 grandes pasos. El primer paso consistió en la obtención de las grabaciones, el segundo paso consistió en detectar los cantos y ya el tercer paso, ¿verdad?, era evaluar el efecto del clima una vez teniendo la actividad de la especie. Entonces, voy a irselos contando poquito a poco. Entonces, en términos de dónde pusimos los grabadores, bueno, escogimos 2 sitios donde sabemos que la especie reside. El primer sitio es Veragua Rainforest, que es una reserva privada que tiene 70 hectáreas dedicadas a conservación. Aquí también tenemos una fundación que se llama Fundación Veragua, que dedica, ¿verdad?, todos sus esfuerzos a la investigación y a la conservación de especies, y específicamente la rana lémur es una especie de gran importancia. Y en esta reserva sucede también que tenemos sitios reproductivos artificiales, ¿verdad?, para fomentar su actividad reproductiva a través del tiempo. Entonces, en el sitio Suquia fue donde colocamos el primer grabador, ¿verdad?, donde sabemos que, bueno, pueden cantar hasta 11 machos en una misma noche y eso se considera un éxito total, pensando que es una especie que es difícil de ver. El segundo sitio es el Cerro Chimú, que está a una elevación un poquito mayor a Veragua. En este sitio hay una laguna natural, ¿verdad?, donde también convergen varias ranitas a cantar. Y lémur es una especie que habita en este cerro, ¿verdad? Entonces también colocamos un grabador en este cerro. Al final, logramos poner las grabadoras por un periodo de casi 2 años, entre el 2019 y el 2021, y logramos obtener información continua desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Al final de este proceso, por los 2 sitios, logramos tener 28,046 grabaciones. Entonces, luego, ¿verdad?, de que ya tenemos las grabaciones donde queremos buscar el canto de la especie, ¿verdad?, para detectar los cantos utilizamos otros 3 grandes pasos. El paso de la anotación, el de la optimización y la evaluación y el paso de la detección. Entonces, comenzando con lo que fue la anotación, primero decirles que esta fue nuestra materia prima. Esto es un espectrograma que simplemente es una representación gráfica del sonido, donde en este caso tenemos la frecuencia, que se refiere al tono de una señal en el eje Y, y el tiempo en el eje X.
cada destello amarillo que vemos acá es una señal de lemur, en la que entonces podemos ver que el canto es relativamente simple, ya que consta de una sola nota. Y entonces, básicamente en esta primer fase de la notación, consistió en que yo, junto con otras 3 personas más, nos dedicamos a apuntar cuántas veces cantó la rana en un conjunto de grabaciones específico. Fueron cerca de 200 archivos, entonces básicamente mi pandemia estuvo acompañada de sentarme en el escritorio y poner grabaciones y dedicarme nada más a identificar la rana en diferentes escenarios. Al final de este proceso, entonces, nosotros creamos lo que fue una base de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que esta base va a tener la información con la que yo luego voy a poder configurar este reconocedor acústico. Yo le voy a enseñar al reconocedor acústico a identificar el canto del lemur, y esto se va a lograr gracias a todo este proceso que consistió en identificar el canto en diferentes, en diferentes paisajes acústicos. Eso quiere decir cuando llovió, cuando cantaron otras ranas, cuando cantaron diferentes machos de lemur. Y esta variabilidad es no solo la que yo ando buscando y la que a mí me interesa, pero sino también en la que yo me quiero asegurar que no importa el contexto en el que cantó la ranita, yo voy a ser capaz de identificar este canto. Entonces, una vez teniendo la base de entrenamiento, ya podemos hablar de cómo fue que configuramos este robotcito, porque al final de cuentas a mí me gusta verlo así. Esto es como un robot que se va a encargar de identificar en mayor medida los cantos del lemur. Entonces, aquí es donde viene la parte de optimizar y evaluar esta rutina de detección automática. Entonces, en mi caso, yo utilicé la correlación cruzada basada en plantillas de sonido para identificar el canto. ¿Qué quiere decir esto? Que suena un poco abstracto. Bueno, básicamente se trata en que se escoge un sonido del canto del lemur, ¿verdad?, que mejor represente esta variabilidad. Y cada vez que yo someto esta plantilla de sonido a un espectrograma, me va a identificar las señales que se parecen a esta plantilla de sonido. Entonces, con esta idea, ¿verdad?, lo que se generan son valores de correlación entre la plantilla de sonido y los otros sonidos que hay en los espectrogramas. Entonces, la correlación es lo que yo busco optimizar, ¿verdad? Porque entonces para eso yo puedo fijar un umbral de correlación que me va a decir a partir de cuál valor se van a identificar las señales de Agalicnil lemur como cantos, y a partir de cuál valor todo lo que se parezca a las señales pero que no son los cantos de interés se van a clasificar como ruido de fondo. Entonces, jugando con este umbral es donde yo puedo decir si, por ejemplo, tengo un umbral muy alto, voy a detectar todas las señales del lemur, pero también puede ser que deje por fuera estas señales que se dieron en entornos con un ruido de fondo más alto, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que yo ando buscando, y tampoco ando buscando tener un umbral de correlación muy bajo, porque esto lo que va a implicar es que se van a detectar muchísimas cosas y más allá de la señal de interés, ¿verdad? Entonces, esto también lo podemos ver representado así, donde tenemos a la derecha la proporción de sonidos que no son de interés, que pueden ser otros sonidos de ranas o pueden ser otros sonidos del entorno, y tenemos en naranja los cantos del lemur. Entonces, si vemos estas curvas, ¿verdad?, y vemos en el eje X que tenemos el umbral de correlación, vemos que si yo elijo un umbral de correlación de 0.25, voy a detectar todas las señales del lemur, pero también voy a detectar mucho ruido de fondo. Por otro lado, si yo escojo un umbral muy alto de 0.75, voy a detectar pocas señales de lemur, ¿verdad? Porque mi rutina va a ser muy, muy específica, pero entonces no voy a tener ruido de fondo, pero tampoco voy a tener una gran cantidad de cantos de lemur. Entonces, este proceso de optimización y de evaluación, básicamente lo que yo quiero llegar es a un punto intermedio
donde maximice la probabilidad de encontrar cantos de lemur y pueda excluir los otros sonidos que no son de interés. Y todo esto se logra, bueno, a partir de qué ejercicio, probando distintos umbrales, ¿verdad? Sometiendo la plantilla de sonido a la base de entrenamiento y viendo cuántas veces la detección va a ser capaz de identificar los mismos sonidos que yo identifiqué en este proceso de crear la base de entrenamiento. Entonces, al final de este proceso, ¿verdad? Aquí lo que les proyecto es una línea, un gráfico de dispersión donde cada punto es una grabación. En el eje X tenemos los valores observados, eso quiere decir los valores que yo anoté en la base de entrenamiento, y en el eje Y tenemos los valores detectados por el modelo, en este caso por el robotcito, por la rutina de detección. Entonces, en el mundo ideal, buscaríamos que las líneas, que todos los puntos, ¿verdad?, se ajusten a esta línea negra. Sin embargo, vemos que no es así, ¿verdad? Hay un poquito de variación. Lo importante es que vemos que hay un ajuste de 0.89. Eso quiere decir que hay un poder predictivo bastante alto en la rutina de detección automática y que el reconocedor acústico fue capaz de identificar cuando la rana canta poquito y cuando la rana canta bastante, ¿verdad? Entonces, ya esto nos permite pensar que cuando vamos a hacer el ejercicio con el resto de las grabaciones, ¿verdad?, que eran 28.046, no solo con esta pequeña muestra de datos, vamos a tener ese poder predictivo alto y el porcentaje de error va a ser bajito, que eso es lo que buscamos, ¿verdad? Más si queremos conducir luego estudios de índole ecológica donde necesitamos formular preguntas que tengan un poder predictivo alto. Entonces, ya para esta fase, ¿verdad?, que consistió en detectar los cantos, de las 28.046 grabaciones, de 554 días de muestreo, tuvimos 450.203 detecciones. Entonces aquí, importante decir que esto no hubiera sido posible sin haber aplicado una rutina de detección automática, ¿verdad?, que me permitiera hacer ese trabajo por mí. Y que si bien se invirtió muchísimo tiempo en esta parte de anotar manualmente el canto, esto es lo que me asegura a mí también en gran medida el desempeño del reconocedor acústico. Y otra cosa importante es que el hecho de que hayamos configurado un reconocedor acústico específico para el canto del lemur nos va a dar esta gran ventaja de que no bajamos las probabilidades de fallar, ¿verdad? Y estamos haciendo todo lo posible para que este robotcito se haga profesional en identificar el canto de la especie de interés. Entonces, ya vimos cómo obtuvimos las grabaciones, cómo detectamos los cantos, y ahora quisiera contarles rápidamente cómo evaluamos el efecto del clima en la actividad. Entonces, bueno, primero decir que el clima es bastante complejo, ¿verdad? Y elucidar estas relaciones en modelos estadísticos también es un trabajo bastante complicado, en el sentido de que para que nosotros queramos aproximarnos y entender realmente el efecto de la temperatura o de la humedad, muchas veces tenemos que entender que estas variables están correlacionadas y que es importante que el análisis estadístico represente de la mejor manera estas relaciones. En nuestro caso, nosotros aplicamos diagramas causales que nos permitieron ver no solo la cascada de efecto entre las variables climáticas, eso quiere decir quién influencia a quién, si la temperatura influye en la humedad relativa o viceversa. Y gracias a este proceso largo también pudimos lograr evaluar cuáles eran los modelos que nos permitían llegar a entender el efecto de cada variable, ¿verdad? Entonces, en el caso de la temperatura, que se considera como una variable clave a la hora de conducir estudios con ranitas, ¿verdad? Es que la temperatura está implicada en muchos procesos fisiológicos de las ranas, ¿verdad? Ya que ellas, al ser animales ectotérmicos, tienen una temperatura óptima a la cual pueden operar fisiológicamente, ¿verdad?
Entonces, bajo esta idea, nosotros esperábamos que ante un incremento de la temperatura ambiental, la tasa de canto de esta rana tendiera a ser mayor, ¿verdad? En términos de la humedad relativa, esta es una variable que también es clave, ya que la humedad relativa no solo crea esta condición idónea a nivel de microhábitat para que las ranitas canten, y en muchas condiciones, ¿verdad? Si hay una humedad relativa alta, va a hacer que la probabilidad de desecación de estos organismos sea menor, ¿verdad? Y en términos de cómo la temperatura y la humedad relativa están relacionadas, ¿verdad? Es que si la temperatura aumenta, ¿verdad? Y aumenta a un punto que puede condicionar la humedad relativa, eso puede hacer que los valores de humedad relativa disminuyan en el ambiente, ¿verdad? Lo que implicaría que también podría verse un efecto en esa tasa de canto, en esa actividad de la rana que queríamos evaluar. Y en temas de lluvia, ¿verdad? Desde que estamos muy pequeños y pequeñas nos dicen que, bueno, si llueve, las ranas cantan, ¿verdad? Eso es algo que sabemos. Sin embargo, este efecto puede ser un poquito más complejo, ya que creemos que el efecto de la lluvia puede ser dependiente de la escala de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que puede ser que el efecto de la lluvia a un nivel más inmediato, al momento en el que la ranita canta, no sea el mismo al que puede tener el efecto de la lluvia 2 días atrás, 1 día atrás o inclusive horas atrás. Entonces, en este caso, nosotros medimos el efecto de la lluvia en 3 escalas de tiempo: 2 días antes del muestreo, 24 horas antes del muestreo y la lluvia al momento de la noche. Y por último, con el porcentaje de iluminación de la luna, sabemos que para algunas especies la luna tiene un efecto interesante, ya que en noches donde se dice que hay mayor iluminación lunar, las especies tienden a disminuir su actividad acústica por este riesgo a que sean más conspicuas a depredadores, ¿verdad? Entonces, bajo esta idea, nosotros propusimos como hipótesis que el efecto de la luna iba a ser así. En noches que fueran cercanas a la luna llena, la actividad de esta ranita iba a disminuir. Entonces, bueno, los modelos que conducimos fueron modelos bayesianos, que lo que nos permiten es ver cuál es la probabilidad de que una variable tenga significancia en lo que estamos evaluando, ¿verdad? Que en este caso es la actividad de canto. Entonces, aquí lo que vemos son curvas de probabilidad, donde no solo podemos ver el tamaño de efecto, sino también la incertidumbre que hay alrededor de este valor, ¿verdad? Entonces, con esta incertidumbre podemos ver qué tan probable es que el efecto de una variable sea importante o no. Entonces, en este diagramita, que es donde resumo un poco lo que nosotros encontramos, vemos que en este eje tenemos las variables que medimos y en el eje X tenemos el tamaño de efecto. Entonces, acá vemos que las curvas rojas, ¿verdad?, son las que tienen un efecto en la actividad de esta ranita, siendo la temperatura, ¿verdad?, que tiene un efecto positivo bastante importante en la actividad acústica. Por otro lado, la humedad relativa, de acuerdo a lo que habíamos dicho en las hipótesis, también exhibió un efecto positivo, y la lluvia previa 24 horas antes del muestreo. Y como un efecto negativo, ¿verdad?, vemos el de la iluminación lunar, lo que quiere decir que en noches de mayor iluminación lunar, la actividad de la rana va a tender a disminuir. En el caso de estas otras variables, como la temperatura previa promedio, la lluvia previa 48 horas antes y la lluvia de la noche, no logramos estimar el efecto de estas variables. Entonces, bueno, quisiera resumir un poco esto que les he venido contando en 3 grandes áreas, ¿verdad? Nuestros hallazgos a nivel de monitoreo acústico pasivo, a nivel de historia natural y a nivel de conservación. Entonces, a nivel de monitoreo acústico pasivo, importante decir que creamos una línea base no solo para monitorear de manera pasiva esta especie, sino también para desarrollar una rutina de detección automática. Y esta es una línea base para una especie tropical, que creo que eso es clave.
Las especies tropicales, tristemente, no tienen el mismo esfuerzo de muestreo que tienen otras especies en otras partes del mundo, y son las que están en mayor riesgo ahorita, producto a todo lo que es al cambio climático, ¿verdad? Y todo lo que está pasando. Aparentemente los efectos van a ser más fuertes en estas especies. Entonces, hay una necesidad urgente de dirigir los esfuerzos a la hora de monitorear y desarrollar estos protocolos en especies tropicales, y en especial especies que se encuentran en peligro crítico de extinción. También, bueno, con esto que les había comentado anteriormente, logramos diseñar una rutina de detección automática que fuera específica para el canto del lemur, que esto no quiere decir que esta es la única forma de hacerlo. También existen softwares comerciales que usan la misma técnica de correlación cruzada a plantillas de sonido. Sin embargo, lo que pasa es que en estos casos no existe este proceso de evaluar y optimizar el umbral, y tampoco de escoger la mejor plantilla de sonido. Lo que quiere decir que, como es un software comercial que va a tender a identificar muchísimos cantos, ¿verdad? Pueden ser muchas especies de ranas, no vamos a lograr ser tan precisos al momento de conducir estas rutinas de detección automática. Sé que las herramientas van mejorando, ¿verdad? Pero sí creo que el hecho de que nos tomemos el tiempo de hacer esta rutina lo más precisa posible, luego nos ayuda a que cuando queremos hacer estudios con una mayor inferencia ecológica, ¿verdad? Que tengan un poder predictivo alto, tenemos la certeza de que estamos trabajando con información con un error bajito, ¿verdad? Entonces creo que eso es bastante positivo. Y por otro lado, ¿verdad? Está el hecho de que el monitoreo acústico pasivo ahora debe ir de la mano, ¿verdad? Con el hecho de querer rastrear las especies de anurus en el país, y creo que es algo que es accesible, que podemos comenzar a hacer, ¿verdad? Y ojalá que esto le pueda resonar a otros investigadores o a otros proyectos, porque todo lo que nosotros hicimos está en plataformas accesibles para cualquier persona, y la idea también es pensar que juntos somos más fuertes, y que la colaboración a lo interno del país nos pueda ayudar a documentar no solo la actividad del lémur, sino también de otras especies que tienen las mismas necesidades de ser monitoreadas como Agalecnis lemur. En términos de historia natural, también es interesante que logramos poner a prueba hipótesis clásicas sobre la influencia del clima en los anuros, ¿verdad? Y elucidamos que las variables climáticas tienen un efecto en la actividad acústica del lémur a una escala más local. Las condiciones que se dan a una escala temporal más amplia parecen no ser tan informativas como lo que sucede a nivel de microclima. Y en el caso de la temperatura, vemos cómo esta idea de que la temperatura influencia los procesos metabólicos de las ranas, y posiblemente estos procesos influenciados en cantar, estos valores altos de temperatura favorecen estas noches de mayor actividad. También quisiera hablarles que para mí lo que más me impresionó fue esta combinación de temperatura y humedad, en la que, si bien nosotros sabemos que la temperatura tiene un efecto positivo, puede no llegar a ser tan positivo si limita las condiciones de humedad relativa en el ambiente. En este caso, en el sitio Suquia, la humedad relativa se mantuvo en un 90% en promedio a lo largo de todo el muestreo. Eso quiere decir que este lugar, este sitio, tiene una buena combinación de humedad relativa y de temperatura, lo que crea condiciones propicias para que entonces esta especie pueda cantar. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que ante un escenario de cambio climático donde esperamos que la temperatura siga aumentando, esta relación se vaya a mantener así, en la cual la humedad relativa no va a recibir o no se va a ver afectada por la temperatura. Por eso es que sugiero como precaución al momento de interpretar este resultado, y también pensar que la humedad relativa puede cambiar en cualquier momento, al igual que la temperatura, y por eso es necesario también pensar en estudios que nos puedan respaldar un poco sobre esta operancia térmica de las especies, estudios experimentales que nos permitan un poco ver
a qué temperaturas las ranas puedan operar fisiológicamente y también a qué punto la temperatura puede generar un impacto en el ambiente que pueda ser restrictivo para las otras variables que son de importancia para la actividad de una especie como en este caso el lemur. Y bueno, en términos de lluvia, entonces también vemos que el periodo de tiempo que fue informativo, al menos para este estudio, fue la lluvia 24 horas previa. Y lo que se ha hablado, ¿verdad?, en la literatura es que la lluvia tiene un efecto importante a la hora en que las ranas migran a los sitios reproductivos. Entonces se dice que esto puede funcionar como una pista ambiental. También que la lluvia influencia la humedad de forma positiva. Y creo que esto es bastante interesante y que necesita todavía seguirse abordando. Por ejemplo, creo que el hecho de que nosotros utilizamos dos sitios que tienen un recurso hídrico constante podría hacer que en un futuro sea interesante ver qué pasa con los sitios que no están permanentes a lo largo del tiempo y que necesitan también de este efecto de la lluvia posiblemente más días atrás para que se pueda dar esta migración a los sitios reproductivos. Entonces, este es un primer resultado, pero me encantaría continuar las investigaciones en torno a la lluvia. Y con respecto a la luna, este es un primer hallazgo, ¿verdad?, que sí nos permitió ver el efecto de la iluminación lunar en la actividad acústica. Sin embargo, sería más interesante igual profundizar todavía más en este tema de cómo la luna puede influenciar no solo la actividad acústica de las ranas, sino también otros mecanismos que sabemos que se presentan en otros grupos de vertebrados y que tienen mucha relevancia. Ahora bien, a nivel de conservación, creo que el hecho que para mí es más relevante es en términos de que trabajamos con un sitio artificial, ¿verdad? Con sitios artificiales que estimulan la actividad reproductiva de estas ranitas y comparando un poco la actividad entre el sitio Chimú, que es un sitio natural, y el sitio Suquia, que está dominado por estas lagunitas artificiales, vemos que el comportamiento de las poblaciones es bastante similar en términos acústicos. Entonces esto nos permite ver no solo que, bueno, las positas, en este caso las lagunitas artificiales, están teniendo bastante éxito a nivel de mantener la actividad de las ranas a lo largo del año, ¿verdad?, sino también que pueden ser buenos sitios para monitorear acústicamente una especie, ya que se fomenta, ¿verdad?, esta actividad. Creo también que es importante mencionar otra vez el hecho de que la rutina de detección automática nos permitió capitalizar la respuesta de esta ranita. Entonces, tanto este estudio que fue con el clima como otros que se quisieran hacer, se pueden hacer bajo estas condiciones. Y creo que eso tiene un impacto para también seguir formulando preguntas que vayan alineadas, ¿verdad?, con esta idea de necesitamos documentar la actividad acústica, pero también queremos capitalizarla para seguir haciendo ciencia y ojalá que con estos resultados que tenemos a nivel científico podamos traducirlo en estrategias de conservación. Y yo creo que algo importante de este proyecto también es el hecho de que visibiliza bastante bien el efecto que hay a nivel de microclima para retener estas poblaciones y que estas condiciones que creamos, ya sea artificiales o en una montaña bien conservada como es el sitio Chimú, al haber un hábitat propicio, tanto a nivel climático como a nivel de bosque, vamos a aumentar esta probabilidad de que hayan ranitas y que las ranas estén sobreviviendo a este contexto tan estresante, ¿verdad?, que es el cambio climático para muchos animales, pero en especial para las ranas. Entonces, quisiera terminar, ¿verdad?, con esta idea de que si bien estamos en un contexto en el que es bastante incierto, no sabemos si las especies van a extinguirse en un futuro cercano o realmente hay bastantes signos de pregunta a nivel de conservación de anfibios y eso a veces es un poco desesperanzador. Creo que también estamos en un momento donde tenemos mayores tecnologías y tenemos más herramientas para
aumentar la capacidad en la que hacemos preguntas de índole científica y cómo podemos traducir esto en conservación. Entonces, pensaría que en este contexto podamos seguir usando estas herramientas para aproximarnos a cuáles son las necesidades de las especies para ser resilientes en este contexto de cambio climático. Y por eso me gusta pensar que un bosque habitado por ranitas significa que hay vida, significa que hay resiliencia, pero lo más importante es que hay esperanza. Y bueno, este proyecto se da gracias a Fundación Veragua, ¿verdad? Que, como les comenté al inicio, dedica gran parte de sus esfuerzos a la conservación de anfibios y gracias a esta fundación tuve una beca para poder conducir este estudio. Y definitivamente hoy soy yo la que estoy hablando de este proyecto, pero este proyecto estuvo conformado por un equipo bastante grande desde un local, ¿verdad?, de la comunidad, un local indígena que se encargó de trepar al Cerro Chimú para recoger los datos mes a mes, hasta colaboradores, ¿verdad? Que en el caso de Marcelo, que fue mi tutor, él es el que ha habilitado las plataformas en R para hacer estos procesos de identificación automática, y todo el cuerpo de asistentes y colaboradores que estuvieron día a día tratando de sacar esta tarea adelante. Entonces creo que no puedo terminar esta presentación sin agradecerles también a ellos todo el esfuerzo y la colaboración. Muchas gracias y no sé si tienen preguntas. Todo el cuerpo de asistentes. Bueno, muchas gracias, demasiadas gracias, Fabiola. Súper interesante toda la charla, la presentación, increíble, la bioestadística que hay que hacer, todo el análisis que hay que hacer de los cantos, súper bueno. Vamos a ver si, bueno, Valeria tenía una preguntita antes de abrirlo a los demás. Súper interesante toda la charla, la presentación, increíble, la estadística que hay que hacer. ¿Vale? Juan, ¿puedes apagar la presentación atrás? Sí. Es que se escucha en entró una vaca ahí. Ok, aquí hay una pregunta, dice Álvaro Figueroa, excelente la charla, yo trabajo para el proyecto BirdNet Pi, que usa hardware abierto con software libre y bases de datos públicas para monitoreo de canteo de aves. Ahora que Senocanto tiene datos para grillos y murciélagos, estoy realizando pruebas. ¿Qué base de datos pública existe sobre bioacústica de anfibios? ¿Han pensado en publicar su base de entrenamiento? ¿Y cómo puede uno colaborar con el proyecto? Ok, sí, en lo que es subir los datos y hacerlos, bueno, de uso público, eso está en proceso, ¿verdad? Más que todo porque sí es un hecho que en términos de ranitas no tenemos el mismo avance que hay en aves, pero sería buenísimo pensar en que va a haber alguna plataforma como Senocanto. Eso todavía no existe, que yo sepa, lo que existe son fonoteca zoológica, pero aún le falta un poquito para hacer un buen repositorio de cantos. Y una forma de colaborar creo que siempre es, bueno, poner atención a las redes sociales de Fundación Veragua, de lo que se está haciendo, ¿verdad? Y por supuesto, pensar en este tema de si trabajamos con anfibios o si queremos conservar los anfibios y apoyar. Todo, para mí lo número uno es pensar en el hábitat, ¿verdad? Y mantener estos hábitats lo más conservados posibles. Entonces, sí, apenas, bueno, ya estamos trabajando en la publicación científica, al menos de lo que es para Lemur, pero puedo compartir luego el paso a paso de lo que hicimos, que esto está de manera digital y de libre acceso para que una persona que tiene ese interés pueda iniciar este proceso de identificación automática. Genial. Fabi, yo tenía una pregunta para vos también. ¿Cuál ha sido el mayor reto de todo este estudio y sí, como bióloga, como científica, qué ha sido lo más retador de todo este proceso? Y lo más gratificante también. Esta pregunta está filosófica. Bueno, lo más retador, creo que es que
esto es muy nuevo, ¿verdad? Entonces, al principio, por ejemplo, cuando yo les conté que en mis primeros estudios de biología, yo quería hacer estos estudios, pero no contaba con las herramientas. En un momento cuando quería plantear mi tesis, decía, no, pero si yo quiero trabajar con bioacústica, no sé cómo hacer porque no cuento con estas herramientas, ¿verdad? Entonces, sí creo que para anfibios hay un tema y es que todavía no tenemos tantas plataformas que nos ayuden, que nos permitan estudiar un poquito de cómo hacer esto y especial en cantos de ranas. Pero por dicha, aquí contamos con este recurso que es el doctor Marcelo Araya, ¿verdad? Que él entonces básicamente se ha dedicado a democratizar este proceso de identificación automática y machine learning. Entonces, si bien en un momento fue un reto porque yo pensé que no iba a poder hacer este proyecto, ya poco a poco con la persona correcta y la colaboración correcta pude meterme más en este tema de bioacústica. Pero entonces sí siento que a nivel de ranitas tenemos que mejorar en estas plataformas de acceso libre a nivel bioacústico. Y creo que lo más gratificante definitivamente es saber que estamos sacando información de una especie que está en peligro crítico de extinción, ¿verdad? Y que esta especie pasa de que estuviera desde Tapantí hasta en sitios de la cordillera central, ¿verdad? Y que hoy nada más sabemos de que existe esta población natural en Cerro Chimú, ¿verdad? Y que las demás han ido ahí poco a poco poblándose, pero no tenemos tantas. El Caribe es básicamente lo único que nos queda. Sí, para mí es muy gratificante pensar que de esto pueden salir colaboraciones, que de esto le puede funcionar a otras especies y en especial especies que lo necesitan, ¿verdad? Como lemur. No, qué increíble, Fabi. Muchísima admiración por todo el trabajo que has logrado. De verdad que sí es algo muy novel y algo que va a hacer toda la diferencia de ahora en adelante, no solo para los anfibios, pero para toda la biodiversidad, ¿verdad? No, de verdad, gracias por compartir todo ese conocimiento tan importante. Muchas gracias, Val. Juan, no sé si tienes preguntas. Sí, déjame ver si hay alguna otra en el chat, en el Facebook. Vamos a ver. Actualizarlo. Sí, acá hay una. Sí. Alex Zacarías preguntó, bueno, dice, muchas gracias por compartir conocimiento para ampliar y cómo hago yo para inscribirme para la charla en el Valle del Tapir. Ok, esa nos puedes escribir directamente por redes. Y luego José Ibarra preguntó, muchas gracias por la charla, increíble toda esa información. ¿Se sabe por qué o cuál sería el mecanismo por el cual afecta o beneficia la luz de la luna el canto de las ranitas? Y se ha evidenciado esta correlación de humedad, temperatura y luz en otros anfibios. Gracias de nuevo y felicidades. Qué bueno. Bueno, en el caso de la luz, lo que comentaba era este tema de fobia lunar, ¿verdad? Que entonces pensamos que el efecto de la luna está explicado por el hecho de que las ranitas algunas especies, no todas, tienden a disminuir su actividad en periodos que son cercanos a la luna llena, ¿verdad? Que esto implica una mayor iluminación lunar. Entonces, por un aspecto meramente comportamental, la luna puede tener un efecto importante en los periodos, en delimitar los periodos que son de más o menos actividad. También se ha visto en otros grupos que a nivel hormonal hay un efecto, ¿verdad?, de la luna que regula ciclos endógenos. Sin embargo, en ranitas hace falta todavía más estudios que permitan explicar mejor esta relación. Y la segunda, que era de este tema de la temperatura y la humedad, sí, claro que sí, esta es una hipótesis clásica en la herpetología, ¿verdad? Casi que son las dos variables que más se mencionan en la literatura. Y en este caso lo que nosotros hicimos fue evaluar las diferentes vías por la cual la temperatura afecta la actividad de canto. Entonces eso podía verse por una vía directa en la que a mayor temperatura, más actividad, o más bien por vías indirectas en la cual ante una mayor temperatura disminuye la humedad relativa y eso afecta la actividad de canto en alguna medida, que creo que esto sí es novedoso para este tipo de estudios que se hicieron, que se han hecho. Ok, creo que ya no veo más preguntas. Juan, te paso la palabra.
Gracias, Fabiola. Gracias, Valeria. De nuevo agradecerte y eso que dices al final, bueno, muy interesante poder colaborar con otras especies. En esto se realizó para una especie amenazada que es Agalignis lemur, que es una especie que, bueno, se ha vuelto en otros sitios, unos sitios no naturales, otros sitios que han hecho programas de reproducción, y es muy importante volver a encontrar estos sitios realmente dónde estaban, dónde es el sitio original de reproducción de hábitat, para, bueno, conservarlos, ¿verdad? Protegerlos y poder hacer este tipo de estudios. Justamente, y nosotros dentro del proyecto Claro, dentro de la Fundación Costa Rica Wildlife, tenemos muchas ideas, muchas buenas ideas para hacer acústica con varias especies, y justamente estas colaboraciones serían lo más adecuado para un futuro, ¿verdad? Realizar este tipo de análisis por especies que a veces es un poco difícil, ¿verdad? De trabajar, a veces que no es tan sencillo, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si hay alguna otra consulta. Yo tenía un pequeño video de 3 minutos. No sé si tenemos tiempo para observarlo. ¿Qué dice el público? Lo vamos a presentar. Voy a ver si me da chancecito. Es muy rápido, son 3 minutitos. Voy a ver, me avisan porfa si lo ven, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Ok, se ve la presentación del... Sí, se puede ver. Ok, la semana pasada Valeria hizo una presentación muy bonita, el jueves o el miércoles fue, el miércoles, y un canto de la ranita, pero no se escuchó, desafortunadamente. Entonces, les voy a hablar ligeramente del canto de Celeste, que nosotros realizamos también un análisis acústico. Y muy rápidamente hemos detectado 3 tipos de canto. El primero, que es una serie de pequeños chilliditos como un peine, como cuando uno agarra un peine y le pasa el dedo, que es así es como se ve en el espectrograma, ¿verdad? Y que, vamos a ver si se escucha, me avisan si... Espero que esté escuchando, ¿sí se ve? Ese es el canto número 1. De fondo se escuchan otros. Ese canto es como el que más hemos detectado, bueno, que esta ranita tiene, pero también ellas tienen la capacidad de tener otros cantos. Pero ahí se ve que empezamos a notar que no era el único canto, sino que tenía otros tipos, y es básicamente una variación del primero. Encontramos que ese es el canto principal, que podemos llamar canto 1, y hay un canto 2 o canto tipo 2, que es más bien un chillito. Este es el canto tipo 1 a la izquierda, ¿verdad? El que acabamos de ver. Y a la derecha, marcado en amarillito, están los chillidos que hace, que llamamos canto tipo 2, digamos. Entonces, el tipo 1 lo puede combinar con el tipo 2. Una vez, 2 veces, o 3 veces. O incluso puede hacer los chillidos solos, sin necesidad de hacer el canto tipo 1. Y bueno, creo que queda un tipo de canto, que es el canto tipo 3, que este canto es un poco más complejo, son como 4 notas bastante diferentes y un poquito más lentas, que suena como cuando uno aprieta una tuerca o algo así, y sería más o menos como así. Entonces, este canto y los otros 2 se pueden hacer de forma combinada, o sea, lo pueden hacer de forma combinada. Bueno, ya
para finalizar esto, no quitarles mucho tiempo, lo que sería el coro. Entonces hay nada más que explicar que ellos pueden variarlo, pueden usar el 1, el 2 y el 3. Ahí dice, ¿cuál uso? Usar el 2. Y bueno, este coro, ya para finalizar, es algo interesante que aún no hemos comprendido del todo cuándo usan uno, cuándo usan el otro o bajo qué circunstancias cambian los tipos de canto. Es una de las cosas que eventualmente nos gustaría hacer. La dinámica del canto tanto entre especies como dentro de la misma especie. Entonces, eso es lo que les quería presentar así rápidamente. Listo, el cantito de Celeste, que era como bonito. El final. Espero que, bueno, agradecerte de nuevo, Fabiola, ya vamos terminando por acá. Más bien, Valeria, no sé si teníamos un anuncio, algún anuncio para el resto de la semana. Yo. Bueno, esta es la primera charla, que chiva empezar con esta charla en esta semana, de verdad, otra vez, muchas gracias, Fabi. Cualquier pregunta que tengan, ahí, si no les dio chance de verla, vamos a grabarla y cualquier cosa les pasamos las preguntas a Fabi o el contacto de Fabi y ahí se pueden, ¿verdad? Ahí colaborar en un futuro. Y nada más para anunciar, mañana sí tenemos otra charla con un investigador, es una charla en inglés, con un investigador de la Universidad de Manchester que nos va a hablar sobre el uso de la herramienta de ADN ambiental en anfibios amenazados. El jueves tenemos, aquí en Costa Rica, el jueves tenemos una charla que va a dar Juan en conjunto con nuestra compañera Hazel Muñoz, que es la líder del programa de ciencia ciudadana en Bijagua de Upala, que se llama Vida entre Volcanes, y un poco de la relación que tuvo iNaturalist con el descubrimiento de la locoíla celeste. Y luego, el viernes y el sábado, tenemos actividades más específicas aquí en la comunidad de Bijagua. Y también tenemos un dibujatón y una rifa de la cual pueden participar. Tienen tiempo hasta el domingo. Y sí, eso es todo lo que va a pasar esta semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos y ojalá hayan disfrutado de la charla de Fabi. Como lo hicimos nosotros. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que la Semana Celeste sea un éxito y yo también soy fan de todo lo que está pasando contra la locoíla celeste. De verdad que muchas felicidades también. Bueno, gracias a todos y bueno, damos por finalizada la charla del día de hoy. Agradecer a todos los que estuvieron conectados y bueno, que sigan en contacto en las redes y por ahí, háblenos por ahí. Chao.